Los fundamentos científicos de la moral. Fundamentos éticos, políticos y económicos. Los fundamentos de la ética. La ética de las profesiones y la división social del trabajo. La bioética. Bibliografía. Fundamentos éticos, políticos y económicos. Los usuarios de ordenadores están acostumbrados a pensar que un programa solo es una herramienta y únicamente piensan en la comodidad de su uso, si es capaz, si resulta eficiente, etc., pero ignorando los valores sociales y éticos. De este modo los usuarios buscan un programa, seguramente, solo guiados por los valores prácticos, pero haciendo caso omiso de la cuestión clave, la más importante de todas: ¿respeta este programa mi libertad? Actuando así no son conscientes de que exista la cuestión de libertad. Sin embargo, el software libre es el software que respeta la libertad del usuario. La diferencia entre software libre y software privativo no es una cuestión técnica. No tiene nada que ver con la carrera que haga el programa, sino con el sistema social de su distribución y uso. Un programa es libre si el usuario tiene 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como queráis. La libertad 1 es la posibilidad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que queráis. La libertad 2 es la libertad de ayudar a vuestro prójimo, es decir, la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando queráis. La libertad 3 es la libertad de contribuir a vuestra comunidad, es decir, la libertad de distribuir copias de vuestras versiones cambiadas cuando queráis. Con estas 4 libertades los usuarios pueden elegir y tienen el control de su propia computación. El sistema social de la distribución y uso del programa es justo y el programa, por lo menos en cuanto a su distribución y uso, es ético. Pero si falta una de estas 4 libertades, entonces el programa es privativo, priva de libertad a sus usuarios. Un programa privativo mantiene a los usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno tiene prohibido compartirlo con los demás. E impotencia porque los usuarios no tienen el código fuente y no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar de manera independiente qué hace de verdad este programa. Entonces el sistema social de su distribución y uso es injusto. Por lo tanto, un programa privativo no se debe usar. No es una contribución al desarrollo social, sino un ataque a la gente que potencialmente pueda usarlo. ¿Pero por qué estas 4 libertades son esenciales? La libertad número 2 es esencial para poder vivir una vida ética dentro de una comunidad como buen miembro de la comunidad, porque si se usa un programa sin la libertad número 2 está en el peligro de caer en un dilema moral. El principal reto político de nuestra época es quitar poder político a las empresas. Son nuestro adversario, dicen que no respetamos la propiedad privada, pero se trata de todo lo contrario. Estas empresas afirman que vuestra copia no es de vuestra propiedad, que todas las copias le pertenecen, mientras que con el software libre vuestra copia sí que es de vuestra propiedad y podéis hacer con ella todas las cosas socialmente útiles que consideres oportuno. Las empresas de estas características afirman que no respetamos el mercado libre, pero vuelve a tratarse de la situación contraria ya que el software libre comporta un mercado libre para todos los tipos de soporte, mientras que en el caso del software propietario normalmente este provoca y conlleva una situación de monopolio. Únicamente la empresa productora del programa tiene el código fuente, únicamente ella puede realizar cualquier tipo de cambio. El usuario que desee alguna modificación tiene que rogarle a la empresa que produce y desarrolla el software, o productor omnipotente haga este cambio por mí. Puede sonar gracioso, pero realmente es muy triste. A veces la empresa responde a los usuarios diciendo, háguenos por escuchar su problema. Si el usuario accede, la empresa le responde, muchas gracias. En 6 meses tendrá una actualización. Compre la actualización y ya comprobará si hemos corregido su problema y verá además qué problemas nuevos le proporcionaremos. Con el software libre, sin embargo, quien disponga de una copia del programa puede estudiar el código fuente, hacerse experto en este código y ofrecer su servicio técnico. Por consiguiente, los usuarios que aprecian una buena ayuda y desean un mejor servicio por su dinero deben exigir el software libre y deben hacerlo solo por este motivo,
para poder conseguir un servicio y apoyo técnicos a través de un mercado libre con competencia. Pero yendo un poco más allá en el asunto de la educación, hay una razón que se aplica a todos los alumnos, que es la educación moral o la educación para la ciudadanía, es decir, la enseñanza del espíritu de buena voluntad, de cooperación, de solidaridad social, el hábito de ayudar a tu prójimo. Para eso cada clase debe tener una regla. Si un alumno trae un programa a clase, no debe guardarlo solo para él, sino que debe compartirlo con el resto de la clase. Y la escuela debe seguir esta misma regla, debe dar buen ejemplo, debe únicamente traer software libre a la clase. Todas las escuelas de todos los niveles deben observar esta regla. Esta universidad donde ahora nos encontramos debe también tener dicha regla, debe únicamente enseñar software libre, el único software compatible con la ciudadanía. El software propietario es un sistema de colonización electrónica, no ejercido por unos países, sino por unas empresas. Colonizan los ordenadores de todo el mundo excepto los nuestros, que los rechazamos. Y practican, como otros sistemas coloniales, la táctica de dividir para dominar. Compran el apoyo de las élites locales como, por ejemplo, los estados y las instituciones de influencia como escuelas y universidades. Intentan comprar todas las élites para estas colaboren así en la sumisión de los demás, y es nuestro deber rechazar que se nos compre con esta finalidad. Los fundamentos de la ética. Estos temas son realmente la base de toda filosofía. Pero en cualquier estudio de la historia de la filosofía, está claro que han dejado perplejos a los filósofos durante mucho tiempo. Los antiguos discípulos griegos de Pitágoras intentaron aplicar sus teorías matemáticas al tema de la conducta y la ética humanas. Poco después, Sócrates, filósofo y maestro griego, abordó el tema. Demostró que todos los que afirmaban mostrar a la gente cómo vivir eran incapaces de defender sus puntos de vista, o de siquiera definir los términos que usaban. Mantenía que debemos saber lo que son el coraje, la justicia, la ley y el gobierno, antes de que podamos ser valientes, buenos ciudadanos o gobernantes justos o buenos. Esto estaba bien, pero luego se negó a dar definiciones. Decía que todo pecado era ignorancia, pero no tomó las medidas necesarias para librar al hombre de su ignorancia. El discípulo de Sócrates, Platón, siguió las teorías de su maestro, pero insistía en que estas definiciones solo podían hacerse mediante la razón pura. Esto significaba que uno tendría que aislarse de la vida en algún retiro y descubrirlo todo, lo cual no es muy útil para el hombre de la calle. Ética. La ética es tan innata al individuo, que cuando ésta se desvía él siempre tratará de vencer su falta de ética. En el momento en que aparece en él un punto débil en cuanto a su ética, lo sabe. En ese momento comienza a intentar volverse ético, y en la medida en que pueda contemplar conceptos de supervivencia a largo plazo puede tener éxito, aunque carezca de la tecnología de ética. No obstante, demasiado a menudo, el individuo se pone a sí mismo en una situación fuera de ética, y si no tiene tecnología con que resolverlo de forma analítica, racional, su solución es creer o pretender que se le hizo algo que provocó o justificó su acción no ética, y en ese punto comienza su declive. Cuando eso ocurre, realmente nadie le hunde más que él mismo. La ética de las profesiones y la división social del trabajo. Ética profesional. La ética profesional implica una serie de principios y de reglas que una actividad profesional deberá observar en la realización de su quehacer, y entonces desde las mismas tomadas como pilares y bases de acción pretende regular todas las acciones y actividades que se lleven a cabo en el marco de tal profesión. Vale destacarse que se trata de una disciplina que se halla inserta en la ética aplicada porque refiere a una parte específica de la realidad. En un nivel general, la ética no es coactiva, es decir, no impone castigos normativos. Sin embargo, la ética profesional sí podría hacerlo en caso de haber un código deontológico que regule la actividad profesional en cuestión. La ética normativa es lo mismo a decir deontología y consiste de una serie de principios y de reglas que exigen un cumplimiento obligatorio. Desde la ética profesional se expondrá y sugerirá aquello que es deseable y aquello que por el contrario no lo es. En una profesión, y por el lado de la deontología dispondrá de las herramientas de administración que garantizarán
que la profesión que corresponda sea llevada a cabo de modo ético y como está previsto. Entonces, el concepto de ética profesional es aquel que se aplica a todas las situaciones en las cuales el desempeño profesional debe seguir un sistema tanto implícito como explícito de reglas morales de diferente tipo. La ética profesional puede variar en términos específicos con cada profesión, dependiendo del tipo de acción que se lleve adelante y de las actividades a desarrollar. Sin embargo, hay un conjunto de normas de ética profesional que se pueden aplicar a grandes rasgos a todas o a muchas de las profesiones actuales. La ética profesional también puede ser conocida como deontología profesional. División social del trabajo. Es la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia. Aunque es consustancial a toda actividad humana desde la prehistoria, se intensificó con la revolución neolítica que originó las sociedades agrarias y aceleró de modo extraordinario su contribución al cambio tecnológico y social con el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Estas son características de la división del trabajo. Ahorro de capital. Cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas que necesitaría para las distintas funciones. Ahorro de tiempo. El operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta. Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error disminuye. Simplicidad de las funciones a realizar. Personal con menos experiencia puede incorporarse al mercado laboral. Invención de nuevas máquinas. Cuando el trabajador se centra en una tarea pequeña y sencilla, pondrá más atención que si realiza una donde deba estar rotando de trabajo constantemente con sus compañeros. Es decir, al realizar una tarea más complicada perderá la concentración en el momento de la rotación. En el texto de Smith Investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones se habla también de la importancia del aporte de las maquinarias, creadas por los artesanos con el objeto de agilizar el trabajo. Estas brindan a la tarea un plus de sencillez y su uso se centra en crear métodos rápidos y simples de ejecución. La ética de las profesiones según Durkheim. La bioética. Es una ciencia de reciente desarrollo, al menos tal como se la entiende modernamente, y cuyo origen propio hay que fijar a comienzos de los años 70 del siglo XX. El término bioética procede de la fusión de otros dos términos griegos bios, que significa vida, y etos, que significa ética, por tanto etimológicamente significa ética de lo vivo. Esta ciencia tiene diversos orígenes según la perspectiva con la que se aborde. Si atribuimos a la bioética el campo de estudio de la ética en lo que tiene que ver con la vida humana, entonces tendríamos que poner el origen de esta disciplina en el mismo origen de la medicina. Como muestra el juramento hipocrático y otros textos antiguos, la pregunta sobre la moralidad de los actos médicos. La historia de la bioética contempla diversos precedentes de lo que ahora se considera la ciencia de la bioética. Sin embargo, como conjunto de conocimientos agrupados bajo el término bioética, tiene un origen más reciente. Principios fundamentales. En 1979, los bioeticistas Tom L. Beauchamp y James F. Childress, 9 definieron los 4 principios de la bioética: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. En un primer momento definieron que estos principios son prima facie, esto es, que vinculan siempre que no colisionen entre ellos, en cuyo caso habrá que dar prioridad a uno u otro, dependiendo del caso. Sin embargo, en 2003 Beauchamp considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos a los análisis de los casos concretos, o sea, deben ser discutidos y determinados. Principio de autonomía. Principio de beneficencia. Principio de no maleficencia. Principio de justicia. La bioética se sustenta en estos principios. Principio de autonomía. La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan no ser autónomas o presenten una autonomía disminuida, personas en estado vegetativo o con daño cerebral, etc., en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida. En el ámbito médico,
el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía. Principio de beneficencia. Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina, promueve el mejor interés del paciente pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece, por lo que aquel sabe, y por tanto, decide lo más conveniente para éste. Es decir, todo para el paciente pero sin contar con él. Un primer obstáculo al analizar este principio es que desestima la opinión del paciente, primer involucrado y afectado por la situación, prescindiendo de su opinión debido a su falta de conocimientos médicos. Sin embargo, las preferencias individuales de médicos y de pacientes pueden discrepar respecto a qué es perjuicio y qué es beneficio. Por ello, es difícil defender la primacía de este principio, pues si se toman decisiones médicas desde este, se dejan de lado otros principios válidos como la autonomía o la justicia. Principio de no maleficencia. Abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino en todos los sectores de la vida humana. En medicina, sin embargo, este principio debe encontrar una interpretación adecuada, pues a veces las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente a otros. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Las implicaciones médicas del principio de no maleficencia son varias. Tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional. Investigar sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas, para mejorar los ya existentes con objeto de que sean menos dolorosos y lesivos. Principio de justicia. Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ideológica, social, cultural, económica, etc. En nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos los hombres es solo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad. El principio de justicia puede desdoblarse en dos: un principio formal, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y un principio material, determinar las características relevantes para la distribución de los recursos sanitarios, necesidades personales, mérito, capacidad económica, esfuerzo personal, etc. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.